Listo, chicos, ahí está, ya se está grabando la sesión. Bueno, entonces, como les decía, este fue el último problema que nosotros trabajamos en la última sesión, en donde un problema anterior que trabajamos a este tuvo que ver con el análisis de una situación cuya razón de cambio era constante. Una idea que se desprendió de este tipo de problemas cuando la razón de cambio, que en este caso era la velocidad media o la velocidad del móvil, de un carrito que se movía, si ustedes se acuerdan, con respecto a un punto de referencia, era que el modelo matemático que yo obtenía a partir de este análisis, pues era principalmente un modelo de tipo lineal. ¿Sale? Es decir, esto es una característica sumamente relevante con respecto al estudio de las razones de cambio. Cuando la razón de cambio es constante, implicará entonces que yo estoy trabajando con un fenómeno que varía, porque al final de cuentas la razón de cambio lo que está haciendo es analizar la variación y el cambio, obviamente, la cuantificación del cambio, va a variar linealmente. Cuando yo digo linealmente, muchachos, implica que el modelo o la ecuación asociado a ese fenómeno va a tener o puede ser descrito a partir, por ejemplo, de un polinomio de primer grado. En este caso, por una recta. O sea, básicamente, muchachos, la recta implicará un movimiento lineal o, mejor dicho, una razón de cambio constante. Y otro aspecto muy importante y relevante de esta última parte fue que la razón de cambio del fenómeno asociado a la velocidad o al cambio de posición con respecto al tiempo coincidía específicamente con la pendiente de la recta que se describía utilizando ese fenómeno, ¿sale? Es decir, lo que nosotros obtuvimos a partir de eso, pues fue básicamente una línea recta, ¿sale? Entonces, pues eso es importantísimo porque me permite entender ahora cómo están los fenómenos variando, ¿sale? Y sobre todo, el tipo de gráfica o el tipo de modelo matemático que me va a permitir describir esas relaciones. Desafortunadamente, y si es desafortunada, muy pocos fenómenos varían a razón de cambio constante. Casi todo lo que varía en este mundo no atiende a una razón de cambio constante. Incluso, muchachos, no es posible en muchos casos describir estos fenómenos a partir incluso de ecuaciones. Es decir, no todos los fenómenos pueden ser descritos a partir de una ecuación como bien bonita como la que tenemos acá, que al final de cuentas es un problema bastante ideal y bastante restringido con respecto a las variables involucradas, ¿no? Entonces, es decir, mientras más complejo sea un fenómeno, obviamente el modelo matemático asociado, en este caso como la ecuación, si ustedes quieren verlo así, aunque no necesariamente también podría ser la gráfica de este fenómeno, pues no necesariamente va a variar en razón constante. Muy pocas cosas como por ejemplo la densidad es una de ellas, varían a razón constante, ¿sale? Entonces, eso es una situación muy importante a tomar en consideración. Y justo el ejemplo que el número 2 que yo les puse, que se tenía que ver con el llenado de un recipiente, justamente trataba como de llamar la atención a esto. ¿Qué pasa cuando la razón de cambio ya no es constante? ¿Sale? Entonces, ahora vamos a tratar de analizar la situación que tenemos allá y vamos a tratar de describir qué tipo de comportamiento o qué tipo de modelo surgiría o permitiría hacer emerger este tipo de fenómeno, como por ejemplo el llenado de un recipiente que tienen ahí. Si ustedes recuerdan, el fenómeno básicamente implicaba, o lo que decía era que yo tenía un cono como el que ustedes pueden ver allá, que tenía unas ciertas dimensiones, 2 metros de altura, 0.4 metros de radio de donde se va a llenar, que es un cono que no tiene tapa en este caso, y se deja fluir agua a él a una razón de 10 litros por minuto. Si ustedes se fijan, esto es importante porque implicará entonces que yo no voy abriendo y cerrando la llave, ¿sale? Entonces, conforme va avanzando el tiempo. Una vez que yo abra la llave, siempre van a salir 10 litros por minuto y eso implicará entonces que nuestro recipiente se va a ir llenando
continuamente de agua, ¿sale? Es decir, siempre va a estar llenándose de agua. La pregunta que se quedó pendiente, y de hecho ya la habíamos trabajado un poquito cuando vimos funciones, era qué tipo de gráfica se produciría si consideramos la altura del agua con respecto al tiempo. Esto es importante porque si se fijan, no me está importando el volumen de agua que entra, que ese es constante, si se dan cuenta, este sí es importante reconocerlo. El volumen de agua que entra es constante porque me están diciendo que metemos agua a 10 litros por minuto. Pero fíjense que el problema o la pregunta no va dirigido hacia el volumen de agua que tiene este recipiente, sino a cómo va variando la altura conforme yo voy llenando el recipiente, valga la redundancia. Lo importante de que sea a razón constante el llenado es que, por ejemplo, en ningún momento ustedes dejan de llenar, como les decía hace un ratito. O sea, siempre, una vez que yo abra la llave, yo ya dejo que se llene el recipiente. ¿Sale? No se vale como que cerrarle y abrirle, cerrarle y abrirle. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a tener es que va pasando el tiempo, pero la altura sí se va a ver afectada, porque al final de cuentas va a haber un momento en el cual ya no suba la altura. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso es importantísimo de tenerlo en consideración. La pregunta es, ¿qué modelo matemático, en este caso gráfico, como gráfica, representaría la altura del agua con respecto al tiempo? Yo sé que ustedes ya saben la respuesta y ya tienen la respuesta ahí, pero vamos a analizar un poquitito la situación. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de lo lineal, aquí permítanme nada más, voy a agregar una página aquí porque están las respuestas del examen de ayer. Entonces, ahí está, vamos a agregar esta, vamos a agregar una más. Ya está, nomás para que no nos estorbe aquí esto. Fíjense que cuando estuvimos trabajando lo que vimos la última sesión con respecto a la velocidad de cambio constante o a la razón de cambio constante, implicaba, por ejemplo, muchachos, estar trabajando con los incrementos. De hecho, esa es una idea esencial al momento de hablar de la variación o en este caso, de las razones de cambio. Voy a borrar estos, chicos, y vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sale? Primero, hay que entender qué está pasando cuando se llena el recipiente. Si ustedes tienen un recipiente, por ejemplo, ese tipo cónico, que es bastante singular, obviamente los recipientes no tienen por qué ser específicamente como un cono, sino las formas varían, pueden ser una botella de Coca-Cola, o sea, la forma es así como más curvilínea, etcétera, etcétera. El punto es que conforme va pasando el tiempo, la altura no es la misma, siempre. ¿Por qué? Por las dimensiones del recipiente. Es decir, por la misma forma del recipiente, obviamente, cuando el recipiente es más grande, tiene que ocupar más espacio, por lo cual, en teoría, implicaría, o de manera lógica, implicaría que eso le tendría que llevar más tiempo de llenarse, a diferencia de que estuviera, por ejemplo, en la puntita. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, déjenme mostrarles una animación de esta situación. A ver, déjenme dejar de compartir esta pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla de aquí y les voy a compartir otra pantalla. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Y déjenme, creo que ya la están viendo allá. Y fíjense cómo, por ejemplo, aquí lo que yo tengo es el cono que voy a llenar de agua, si ustedes se fijan, ¿sale? Entonces, fíjense cómo al inicio, en t igual a 0, y esto es muy importante, voy a estar trabajando con respecto al tiempo, voy a tratar de entender cómo cambia la altura del agua con respecto al paso del tiempo. En este caso, por ejemplo, si yo quito las dimensiones nada más para que no me estorben ahí, me metan ruido, pues cuando yo empiece a llenar el tanque, por ejemplo, cuando yo le pongo aquí que se llene, fíjense cómo esta situación es bastante particular, porque otra vez vamos a hacer que inicie de nuevo. Ahí está. Fíjense cómo en un inicio, obviamente, como tiene muy poco espacio que cubrir el agua, pues obviamente lo llena muy rápido, vamos a decirlo de esta manera. Eso implicará entonces que la altura pues va a subir más rápido que en la parte final en la parte inicial del cono, porque está como al revés del cono, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte más grande del cono, pues tiene que cubrir más espacio, y lo cual implicará que necesitas más agua para meter, lo cual implicará que necesitas obviamente más tiempo que te va a llegar eso. Ahora, si ustedes se fijan en el movimiento o en la forma en la que está cambiando la altura, porque eso es lo que me interesa, la altura, fíjense cómo ahorita cuando yo lo activé, la altura con la cual está cambiando el agua,
conforme se va llenando el recipiente, pues implicará entonces que lo que yo tengo es que tengo al principio que mi altura crece muy rápido, pero después ya no crece tan rápido debido al espacio que tiene que cubrir para llenar. Entonces, gráficamente, yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. Vamos a ponerle pausa por acá, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir nuevamente mi pantalla. A ver, déjame. Es más fácil una pizarra, ¿verdad? No, ahí nada más les mostraba bien rápido. Obviamente, como ustedes se pudieron dar cuenta, el fenómeno, pues en un primer momento, pues es claro que no podría ser lineal. Por ejemplo, no podría ser así. Y esto debido a que principalmente cuando yo tengo una función que varía, por ejemplo, aquí es la altura, ¿no? H con respecto al tiempo, pues son mis ejes. Obviamente lo que estaría diciendo, de hecho me salió mal la gráfica porque debería de iniciar en el origen, chicos, porque tengo una gráfica que inicia con t igual a 0 y el recipiente está vacío. Vamos a ponerlo así, no importa. Obviamente lo que implica que tenga una razón de cambio constante y que implique un modelo lineal, como una línea recta, valga la redundancia, es que cada vez que yo tome incrementos en mi variable, desde t hasta t más algo, más un incremento en el tiempo, le voy a llamar delta t, si ustedes se acuerdan ya habíamos trabajado con esa noción de incremento en el tiempo, la famosa delta t, pues esto implicará, chicos, que siempre voy avanzando lo mismo por cada unidad de tiempo. Esta es la característica esencial de los comportamientos lineales. Avanzas lo mismo, o sea, el cambio en h es siempre el mismo con respecto al cambio en el tiempo. No importa qué puntos tomes. Este incremento siempre va a ser el mismo. ¿Sale? Aún cuando ustedes tomen incrementos más pequeñitos. ¿Por qué? Porque estarían diciendo ya que estamos hablando de la pendiente de la recta. Por lo tanto, este quedaría descartado, porque eso implicaría que el movimiento o la altura del agua siempre sea la misma o siempre cambie lo mismo en cada unidad de tiempo. Eso implicará que la razón de cambio sea constante. Y obviamente en este fenómeno, lo que pudimos ver a partir de la animación es que al final se va llenando más lento. Entonces, ¿cómo puedo expresar esa lentitud en el modelo? Bueno, pues vamos a analizar otro tipo de gráfica. Y vamos a analizar, por ejemplo, vamos a ver si queda aquí. Bueno, más o menos, ahí va. Ahí va, chicos, ahí va, ahí va. Perdón, salió bien feo esta. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si analizamos vamos a analizar este. Otra vez, la idea de razón de cambio me puede ayudar a entender la velocidad con la cual varía un fenómeno. En este caso, la velocidad siempre varía lo mismo, o sea, la velocidad siempre es la misma. Pero, por ejemplo, si yo hago marcas en este fenómeno, tiempo, y aquí está la altura, que varía con respecto al tiempo, obviamente, y yo trazo datos con respecto a esta posición, utilizando obviamente la gráfica, y yo trabajo nuevamente con la idea de la razón de cambio, que al final de cuentas es una razón de cambio promedio, o la razón de cambio, si ustedes se acuerdan, lo que analizaba era el cambio en H con respecto al tiempo. Voy a hacerlo con base en las variables que estoy utilizando aquí. Es decir, ¿cuánto cambia la altura cuando hay un cambio en el tiempo? Y recuerden, una razón de cambio no es altura ni es tiempo, sino es la relación entre metros, o en este caso centímetros, cada segundo, o en este caso metros, de hecho son metros cada minuto, por ejemplo, si estuviéramos calculando el tiempo en minutos. De manera, muchachos, que por ejemplo, si yo analizo de manera muy, muy, muy cercana a este fenómeno, yo siempre puedo trazar esas aproximaciones utilizando mis razones de cambio, que son esos triangulitos. Ustedes se fijan, son como triángulos que yo voy formando. Y si ustedes se fijan, cuando yo hago variar
en la misma unidad de tiempo, esta sería un delta t, 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 que delta t no es otra cosa que tiempo final menos tiempo inicial. Yo puedo ser capaz de ver, pues déjenme borrar algunos porque si no, no se va a alcanzar a anotar. Déjenme borrar algunos. Ahí está, voy a borrar este. Ups, perdón. Bueno, me estoy volando algunos. Fíjense que lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es cómo va cambiando los delta H. Este es el objetivo de analizar, porque el delta T lo voy a dejar constante, que sea cada minuto, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a hacer una medición cada minuto, ahí está, cada minuto. Pero entonces mi delta H, que es la razón, o mejor dicho, es el incremento en la altura, porque no es una razón, ese es el incremento nada más, que sería H final menos H inicial, la altura final menos la altura inicial. Si ustedes se fijan, sería este cateto del triángulo, porque además son triángulos rectángulos, ¿ok? Pero fíjense cómo entonces, si yo hago una línea con esas alturas, fíjense que empecé así, esta es la primera línea, después la otra línea de las delta H's, estas son mis delta H's, así les voy a poner, van creciendo, fíjense cómo van creciendo. ¿Y esto qué implica, muchachos? Que la altura va avanzando, o mejor dicho, va creciendo, o en otras palabras, la altura cada paso del tiempo se incrementa. Y eso implicará entonces que la razón de cambio sea, uno, positiva, pero cada vez más grande. ¿Ok? Es decir, la razón de cambio, cuando yo haga delta H entre delta T, pues este número va siendo cada vez más grande. ¿Qué implicará que la razón de cambio sea cada vez más grande? Pues principalmente que tu fenómeno va más rápido. ¿Sale? Porque cada unidad de tiempo aumentó la razón de cambio. Aumentó la razón de cambio. Y si una de las cosas que hemos visto en el primer modelo con respecto a la velocidad, por ejemplo, es que la razón de cambio promedio en el fenómeno de la posición era la velocidad, pues entonces aquí se lo reinterpretamos de esa manera. Lo que me está diciendo esta situación es que conforme va avanzando el tiempo, las razones de cambio se van haciendo cada vez más grandes, lo cual implicará que tu fenómeno está siendo cada vez más rápido. ¿Ok? Es decir, si aumenta la razón de cambio, es porque aumentó la velocidad. Y si aumentó la velocidad, implica un cambio cada vez más grande en tu variable, lo cual implicará que tu fenómeno va avanzando cada vez más rápido. Por eso son muy necesarias las razones de cambio, chicos, porque me dan información del fenómeno. Porque al final de cuentas no nada más me está diciendo, fíjense que la razón de cambio no me está diciendo cuánto creció, me está diciendo cómo creció. Y en este caso me está diciendo que va, en este caso, si ustedes se fijan, vamos de razones de cambio chiquititas, de delta H chiquititas a delta H más grandes. Cuando comparemos con el tiempo para trabajar con la razón de cambio, implicará que la razón de cambio o la velocidad del fenómeno va en aumento. Es decir, el fenómeno que yo tengo aquí va de lento a rápido. Pero si ustedes se fijan, este no era el fenómeno que yo tenía entre manos. ¿Por qué? Porque por lo que vimos en la animación, este fenómeno iba de rápido a lento. De manera que el fenómeno o la gráfica que le correspondería al fenómeno en cuestión tiene que ser tal que conforme vaya avanzando el tiempo, la rapidez o la razón de cambio vaya disminuyendo. Esto implicará entonces que el fenómeno tiene que ser así. Y vamos a analizar por qué tendría que ser así. Nuevamente puedo hacer mis marcas de unidades de tiempo en mis incrementos que vayamos de minuto en minuto. Tomo las alturas correspondientes del recipiente en cada uno de esos tiempos y voy a analizar cuánto creció por unidad de tiempo el fenómeno, ¿sale? Y eso implicará
efectivamente mis razones de cambio. Entonces, si ustedes recuerdan lo que yo tengo acá, fíjense que en el primer rectángulo, o sea, en este rectángulo, en este primer caso, no tengo triángulo porque estaría aquí. Si se dan cuenta, entonces vamos a dibujarlo acá, o hasta acá, porque no tiene, no se levantó. En el segundo sería desde aquí hasta aquí, y fíjense que este es delta t, y este es el que me interesa, este es el que me interesa. Después, este sigue acá y ¡pum! ¿Qué está pasando, muchachos? Fíjense cada vez que voy tomando mis incrementos en la altura con respecto al cambio en el tiempo. Ahí está. Yo creo que ahí es clarísimo cómo va cambiando. Fíjense. Primero, bueno, en este caso sería esta, la primera, ¿no? La primera incremento en H. El incremento en H fue así, después 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 fue así. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué está pasando con los incrementos en H? Están disminuyendo los incrementos en H. De manera que cuando yo calcule la razón de cambio, es decir, el incremento en H con respecto a cada unidad de tiempo, y podemos hacer que el incremento en el tiempo sea 1, pues fíjese cómo el incremento en H va siendo cada vez más pequeño, más pequeño. Esto implicará entonces, chicos, que el fenómeno está siendo cada vez más lento. Es decir, aquí voy de rápido a lento. Y es justo lo que yo puedo o pudimos notar en la animación. Entonces déjenme regresar a la animación. Vamos a ir a la animación nuevamente. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Déjenme ir a la animación. ¿Dónde está? Aquí está. Y pues vamos a pedirle la gráfica, ¿sale? Entonces vamos a hacer que inicie nuevamente. Ups, ahí está. Vamos a animarlo. Entonces fíjense cómo va cambiando la altura. Esto es lo que voy graficando. Esta gráfica va a estar arriba representando la altura del fenómeno. Y si ustedes se fijan, lo que a mí me interesó para analizar fue a partir de la curva los incrementos en la altura para tratar de describir cómo se estaba comportando. Fíjense que es una cosa muy importante y muy interesante. Por un lado yo tengo la curva que me está dando todos los valores que va tomando la altura a lo largo del tiempo. Pero fíjense que mi pregunta no está relacionada a cuánto vale la altura en cierto momento, porque la curva me lo está dando. La pregunta que tengo es, ¿cómo cambia ese fenómeno? Y esa pregunta es completamente diferente y abre un mundo de posibilidades para analizar, porque lo que yo estoy preguntándome allí es cómo cambia la altura cuando hay un cambio en el tiempo. Y lo que podemos darnos cuenta de este fenómeno es que el cambio no es constante. El cambio no es constante, dado que el cambio, en el caso del llenado de este recipiente, va yendo de ser rápido al inicio a ser lento al final. Entonces, fíjense, muchachos, que aunque las tres gráficas, voy a dejar de compartir esta parte, chicos, déjenme un minuto, dejar de compartir. Vámonos de nueva cuenta a la presentación con el lápiz. Creo que ya. Ahí está, ahí está. Entonces, fíjense, muchachos, que estos tres fenómenos, perdón, este fenómeno, este tampoco fue, ¿verdad? Este tampoco fue, y este sí fue el bueno. Entonces, en síntesis, fíjense que este fenómeno, aunque esas tres gráficas representan un fenómeno que está creciendo, la forma en la que crezco no es la misma. Ese es el punto del cálculo diferencial, muchachos. Entender cómo cambian las cosas. No nada más es reconocer que hay un cambio, porque yo puedo reconocer que la altura va cambiando, lo puedo percibir. Y puedo decir, ah, es un fenómeno creciente porque la altura siempre va aumentando. Y entonces, gráficas esta
esta y esta, las tres gráficas crecen. Pero ¿qué creen? La derivada, o mejor dicho, la razón de cambio, antes de llegar a la derivada, la razón de cambio me está diciendo realmente cómo crecen. Cuando crecen. Esto es lo importante. No nada más me va a decir crece, chido. No, te voy a dar información además de cómo creces. Si creces cada vez más rápido o si cada vez creces más lento o si de plano siempre creces lo mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso de la situación que tenemos entre manos, aunque el fenómeno crece, no crece igual. La razón de cambio me permite describir entonces cómo está creciendo aquello que crece. Y la pregunta esencial es, ¿cómo crece? ¿Cómo crece aquello que crece? De manera también que podemos hablar de crecimientos, ¿no? O sea, las cosas también en algún sentido pueden decrecer, pero ¿qué creen? Cuando decrecen, no decrecen igual. Pueden decrecer siempre lo mismo, pueden decrecer de lento a rápido, este va de lento a rápido, o pueden decrecer de rápido a cada vez más lento. Pero la forma esencial de medir el cambio y de describir la razón de cambio será entender esta razón. ¿Cómo cambia la altura con respecto al tiempo? Es decir, esos triangulitos que yo estoy dibujando, característicos de esos fenómenos, además de indicarme que el fenómeno se comporta de una cierta manera, me van a indicar cómo crecen o cómo decrecen. Y por eso, chavos, estudiamos cálculo. O sea, de verdad, esta es la razón principal por la que estudiamos cálculo. Porque si bien podemos ver gráficas o podemos tener algunos tipos de comportamientos de ciertas situaciones o de ciertos fenómenos físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos, lo importante de esos fenómenos realmente no es el dato, sino más bien la forma en la cual se comporta el fenómeno. Si crece rápido, si no crece. Y de hecho podríamos proponer también incluso cuando un fenómeno no crece, ¿no? Una función constante, por ejemplo. Este fenómeno no creció. Su razón de cambio, ¿cuánto sería? Pues cero. Porque, ¿qué creen? Cuando yo quiera sacar cada triangulito, no va a haber altura. Y si no hay altura, es porque el incremento vale cero en la altura, obviamente. Por lo tanto, si no tuviste ningún incremento a lo largo del tiempo, tu maestro no creciste, te mantuviste constante. Tampoco decreciste, te mantuviste constante, no hubo cambio. Entonces, fíjense cómo decirme que la razón de cambio vale cero es sumamente importante porque incluso podría incluso hasta ni siquiera conocer la gráfica del fenómeno, pero si ya me dijiste que la razón de cambio vale cero, yo automáticamente te puedo decir, pues no creciste nada, maestro, o no hubo ningún cambio en lo que hiciste. Imagínense que es el número de artefactos que vendieron a lo largo del día y todo, y solamente vendieron uno y se mantuvieron así siempre. Pues no vendiste nada, maestro. O sea, ¿qué pasó? Entonces ahí yo puedo analizar ciertas situaciones y puedo tomar decisiones. Que al final de cuentas eso es lo importante al momento de modelar fenómenos, tomar decisiones. ¿Sale? Entonces, en síntesis, muchachos, esta situación, este fenómeno, me va a permitir analizar entonces, o mejor dicho, el análisis de la razón de cambio me permite no nada más saber cómo se comporta el fenómeno, sino principalmente cómo varía el fenómeno, cómo crece o cómo decrece, o si no decrece o si no crece. ¿Sale? Entonces, este sería, en síntesis, lo que estuvimos trabajando. Ahora, las razones de cambio, muchachos, pues son de manera general, podemos calcularlas para cualquier fenómeno. No importa si tiene algún significado físico o químico, por ejemplo, como por ejemplo la velocidad.
Siempre y cuando yo tenga un comportamiento, yo siempre puedo analizar las razones de cambio, porque las razones de cambio me van a permitir comparar, me van a permitir establecer relaciones, me va a permitir establecer comportamientos, tanto crecimientos, decrecimientos o que no haya crecimientos. ¿Sale? Y bueno, ese sería. Vamos a proponer ahora un problemita y vamos ahora a avanzar un poquitito más para trabajar con la idea ahora de la razón de cambio instantánea. Porque si bien lo que nosotros hemos estado trabajando es la razón de cambio instantánea, muy bien. Hemos estado trabajando con las razones de cambio promedio, ¿sale? Pero si ustedes se fijan, cuando nosotros analizamos el problema de la velocidad, no nada más me interesaba saber el promedio de velocidad que yo llevaba en un cierto instante. También me interesaría en ese tipo de fenómenos conocer la velocidad que llevo en un cierto momento específico. ¿Sale? Por ejemplo, si estoy yendo en mi auto y tengo un accidente y choco, que ojalá que nunca suceda, tocamos madera para eso, pero imagínense que yo quisiera saber el momento en el cual, o mejor dicho, la velocidad que yo llevaba justo en el momento de mi choque. Y conozco datos, conozco información del fenómeno, etcétera, etcétera, y puedo incluso hasta modelarlo gráficamente. Fíjense que a mí no me interesaría la velocidad promedio, sino tal vez lo que me interesaría más es la velocidad justo en el momento en el cual tuve el percance, ¿no? El momento, la velocidad que yo llevaba en ese momento. Fenómenos como estos pueden haber muchísimos, ¿sale? Entonces, vamos a analizar uno de física que tiene que ver con la velocidad. El problemita dice más o menos lo siguiente. Vamos a tratar de calcular la velocidad instantánea, y de hecho ya hemos estado trabajando con esto, instantánea, ¿sí? De una partícula, cuando t es igual a 1. Y vamos a considerar en este momento una ecuación. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer que conocemos la ecuación del movimiento que describe esta partícula. Es la posición de la partícula del objeto. Y este objeto, vamos a suponer que cae. ¿Sale? Y vamos a tener entonces ahí lo que necesitamos acá no es nada más la velocidad promedio, sino es la velocidad instantánea. De entrada, muchachos, nosotros podemos decir que el fenómeno no es lineal. Y esto lo pueden describir o lo pueden destacar o lo pueden encontrar debido principalmente o debido a que el fenómeno no es modelado por una ecuación lineal. Por lo tanto, no tengo una velocidad constante. O sea, no es un movimiento con una razón de cambio constante. En este caso, lo que yo tengo es la velocidad, o lo que me piden es la velocidad instantánea. ¿Vale? De manera, muchachos, que esta fórmula de distancia sobre tiempo no la puedo utilizar. Porque esta de velocidad de distancia sobre tiempo es nada más para movimientos rectilíneos uniformes. Es decir, para movimientos que se mueven en línea recta, o que caen en línea recta, como en este caso, pero que varían lo mismo en cada unidad de tiempo. Es decir, cambian lo mismo en cada unidad de tiempo. Sin embargo, muchachos, lo que algo nos debe de enseñar la matemática y la forma de analizar problemas es que las cosas podemos hacer o podemos analizarlas desde un punto de vista de algo que ya conocemos para tratar de ver algo que no conocemos aún. Me explico. Si algo no varía linealmente, la pregunta que también como matemáticos debemos hacernos es, ¿y qué pasaría si sí variara linealmente? ¿Sí? Es decir, en caso de que yo no tenga la manera de analizar algo que no varía linealmente, dado que analizarlo linealmente va a ser lo más sencillo, ¿qué pasaría si le meto la idea de analizarlo linealmente a algo que no varía linealmente? Y veo si puedo hacer alguna reformulación y si eso me pudiera dar información. ¿Sale? Vamos a entender primero el fenómeno y creo que hasta ahí lo vamos a dejar para la siguiente clase, para continuar la siguiente clase. ¿Sale? Imagínense que este es el eje del tiempo en el cual va variando el fenómeno
Y no voy a hacer la gráfica exacta del fenómeno, pero dado que la variable t cuadrada es una parábola y tiene un coeficiente igual a -16, quiere decir que la parábola abre para abajo. Eso para todos es claro. Y como tiene una constante de 64, quiere decir que la parábola, además de que la volteó, la subió 64 unidades. Yo no sé cómo va a quedar la gráfica, pero yo sé que en algún momento tiene que ser de alguna forma así. ¿Vale? ¿Ok? O sea, estoy tratando nada más de simplemente de bosquejar. Voy a borrar esto para que no nos meta ruido. Eso es lo que me interesa. Esa parte, una parte de la gráfica. ¿Por qué una parte de la gráfica? Porque solamente estoy interesado cuando t vale 1. Fíjese que cuando t vale 1 es lo que me interesa en este caso. Y para este punto t igual a 1, lo que sí conozco es que este punto tiene coordenadas 1, la posición en 1. Es decir, evaluar es 1, el tiempo igual a 1 en la función posición. Y algo como lo que les decía, mi imposibilidad de utilizar la fórmula, chicos, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es principalmente debido a que el fenómeno no varía linealmente, no varía a razón constante, no es una línea recta. Yo sé que, por ejemplo, en este caso, como es un fenómeno como este, pues aquí la rapidez va aumentando. Si se dan cuenta que ya puedo decir este tipo de cosas. La razón de cambio va aumentando cada vez más, va siendo cada vez más rápido. Y eso es totalmente lógico, porque una partícula cuando ustedes la sueltan, va aumentando su velocidad cuando va acercándose al suelo. Es decir, cada vez cae más rápido. ¿Ok? Muy importante. Entonces no es un movimiento lineal, no es un movimiento constante lo que está haciendo, no está recorriendo la misma distancia en cada unidad de tiempo. De hecho, el fenómeno se va acelerando. Pero no tengo, vamos a decirlo así, a la mano una fórmula que me permita describir eso. Lo que solamente conozco es esta. Y esta solamente sirve para trabajar con una velocidad de cambio cuando es un movimiento lineal. Pero ahí viene la parte interesante. ¿Qué pasaría si yo incorporo esta idea y trato de meterla a algo que no conozco aún? Es decir, puedo utilizar algo que sí conozco en algo que aún no describo completamente, pero de manera que pueda ayudarme a entender el fenómeno. Una cosa muy importante en esta fórmula es que realmente lo que está calculando es una velocidad media, porque está calculando una distancia sobre tiempo. Realmente cuando estamos hablando de distancia, estamos hablando de el cambio de posición, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, una velocidad media es el cambio de posición con respecto al tiempo que me llevó trabajar o hacer ese cambio de posición. ¿Vale? Es decir, esto, si ustedes se fijan, esta es la distancia recorrida. Ups, perdón, aquí me quedó medio feíto. Déjenme escribirlo nuevamente aquí. Vamos a ponerlo aquí. La velocidad media es igual al cambio de posición con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la distancia recorrida entre el tiempo que me llevó ese cambio de posición o ese cambio de distancia. De manera, muchachos, que lo que yo tengo aquí es que necesito saber la distancia que recorrió el objeto, pero yo tengo nada más un punto. Pero no implica que no pueda conocer otro punto. ¿Sale? O sea, es decir, el chiste aquí es, ¿qué pasaría si yo me tomo la libertad de considerar otro punto posterior a t igual a 1 o anterior a t igual a 1? No importa, en este caso vamos a considerarlo posterior a t igual a 1, en el cual pueda, por ejemplo, considerar que hubo un incremento en el tiempo. Es decir, un tiempo posterior a t igual a 1 y obviamente que cambió el tiempo, ¿no? Entonces este punto sería 1 más ese cambio en el tiempo.
delta t. Y delta t es un incremento en el tiempo, ojo. Y al final de cuentas, considerar o trabajar con la velocidad media necesita dos puntos, una posición final menos una posición inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial. El chiste esencial de esto, muchachos, es que si ustedes se fijan, acabo de construir esencialmente una razón de cambio. O sea, aquí tendría el incremento en la posición, o en este caso, decremento de la posición, con respecto al cambio en el tiempo. Y eso es muy importante, el cambio en el tiempo siempre va a ser positivo porque el tiempo va avanzando. De manera, muchachos, que realmente lo que yo le estoy diciendo a mi intuición es, mira, yo sé que no sabes cómo calcular velocidades en un instante. No te preocupes, dice la velocidad media. Considera dos puntos y suponte que la posición ahí no es como una curva, sino que es más bien como una recta. O sea, vaya, lo que quiero decir con esto es que una parte de la curva la estoy tratando de describir como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí me explico? Es decir, un movimiento que no es rectilíneo uniforme, como el rosa, lo estoy tratando de describir a partir de un movimiento como si fuera rectilíneo uniforme. Por eso estoy tratando de hacer la comparación. Imagínate por un momento, lo que le voy a decir a mi intuición es, imagínate por un momento que no tienes una curva. Imagínate que por un momento, olvídate de la curva y trabaja con la recta. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Es lo mejor que tienes hasta este momento. O sea, dado que no conoces nada de la curva, excepto su ecuación, o mejor dicho, pero lo que yo quiero calcular es la velocidad, pero como no tengo un método directo para calcular la velocidad de un instante, pues suponte al final del día que tienes dos puntos para calcular una velocidad promedio o una velocidad media. Esa es otra cosa muy importante dentro de matemáticas. No tengo una herramienta para calcular velocidades instantáneas, pero sí tengo una herramienta para calcular velocidades medias. Entonces, engaña a tu intuición. Suponte que calculas la velocidad media. Y ahorita vemos qué puedes hacer. ¿Vale? Análogamente, en términos gráficos o en términos visuales del fenómeno, es tranquilo. Yo sé que quieres analizar la curva, pero lo mejor que puedes analizar ahora es la recta de que une estos dos puntos. Básicamente es aproximemos a la curva por medio de una recta. Porque, ¿qué crees? Es lo mejor que tienes. Pero lo importante del método es, ¿y qué pasaría si hago que esa recta esté cada vez más cerca de la curva? Es decir, ¿cómo llego a aproximarme o cómo podría llegar a pensar que la recta va a parecerse más a la curva? Pues en la medida en la cual yo vaya acortando la distancia entre los dos puntos. ¿Sí se dan cuenta? En la medida en la cual yo vaya, repito, en la medida en la cual yo vaya, voy a volver a hacerlo, vamos a hacerlo así. En la medida en la cual yo vaya haciendo cada vez más rectas, más cercanas entre esos dos puntos, ¿qué creen? Cada vez la curva va a dejar de parecer curva. O si ustedes quieren verlo también, la recta cada vez va a parecerse más a la curva. Estas ideas, chicos, son esenciales dentro de la matemática. No nada más me van a servir en cálculo, me van a servir para toda la vida de matemáticos que van a tener ustedes. Tratar de entender las cosas vistas desde otra manera con la intención de aproximarme, con la intención de comparar.
¿Sale? Entonces, chicos, voy a dejarlo hasta acá. Mañana vamos a terminar este problemita. Vamos a describir ahora sí qué va a pasar con la velocidad media, pero principalmente la idea que vamos a tratar de desarrollar es ver qué pasaría ahora si voy haciendo la recta cada vez más cercana a la curva. Y esto solamente lo voy a lograr en el sentido en el cual delta t tiende a cero. Y eso vamos a describirlo mañana y ya vamos a terminar con esto. Chicos, para mí un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Pórtense bien. Nos vemos el día